Hola, ¿qué tal ciclistas empedernidos del mundo? En esta ocasión estaremos hablando del ciclismo y la próstata. ¿Afecta o no el ciclismo a la próstata del hombre? Si te interesa este tema y quieres saber más, no te muevas de ahí. Soy José Aguas Vivas y si quieres recibir más contenido como este, solo tienes que suscribirte. El ciclismo es un deporte muy sano y divertido y puede ser practicado hasta edades muy avanzadas, ya que al no ser un deporte de impacto como lo es correr, si se practica correctamente, lo normal sería no sufrir ningún tipo de lesión durante su práctica. No obstante, al montar en bicicletas vamos sentados sobre el sillín, el cual va soportando nuestro peso y haciendo presión en la parte del perineo. Debido a esto, a muchas de las personas que practican ciclismo, sobre todo a partir de los 45 años, pueden pensar que es perjudicial para la próstata. Y aquí surge la interrogante: ¿puede el ciclismo iniciar un problema de la próstata? Si quieres saberlo, no te muevas de ahí, pero aprovecha y suscríbete, no olvides. Si ya te suscribiste, compártelo con tus amigos. Pues bien, continuamos. Hay diferentes estudios que han analizado esta situación. Para comenzar, tenemos que saber que la próstata es una glándula que poseen solo los varones, o sea los hombres, y que se encuentra unida al cuello de la vejiga y a la uretra, que su función principal es estimular la producción del semen. Las enfermedades más comunes que se dan en esta glándula son la prostatitis, que es simplemente una inflamación de la próstata, la hiperplasia benigna de próstata, que es el crecimiento de la próstata. Por último, el cáncer de próstata, que es bastante común entre los hombres y es un cáncer en principio poco agresivo, pero que debe ser diagnosticado con tiempo. Por lo tanto, hay que chequearse. Ahora bien, veamos si causa o no el ciclismo algún problema en la próstata. Como hemos comentado anteriormente, hay algunos estudios que se han realizado con el fin de conocer si la práctica de ciclismo puede desarrollar alguna enfermedad en la próstata. Pues bien, estudios publicados en Europa Urology han llegado a la conclusión de que el ciclismo podría causar insensibilidad en el perineo, priapismo, disfunción eréctil y aumentos de los niveles de PSA. El PSA es lo que se utiliza para saber si la próstata está en perfecto estado. En este momento me imagino que todos están alarmados, pero no te muevas porque no hemos terminado. No obstante, no hay que alarmarse con estas conclusiones, ya que fueron obtenidas de pacientes que realizaban en torno a 400 kilómetros semanales con la bicicleta, es decir, eran profesionales. Las buenas noticias son que otro estudio realizado en el 2011 por Corea, se analizaron los síntomas mencionados anteriormente, pero en personas que utilizaban la bicicleta de forma recreacional, en torno a 1 hora 3 veces a la semana. Los resultados obtenidos se compararon con pacientes que hacían running, o sea, que corrían, y no hubo ninguna diferencia entre ambos grupos. Otro estudio que existe respecto al ciclismo y a los problemas en la próstata se publicó en el año 2013 en Australia. En este estudio se llegó a la conclusión de que la práctica de ciclismo aumenta los niveles de PSA, antígeno prostático específico, que es el marcador que se utiliza para saber si hay alguna patología relacionada con la próstata. Por lo tanto, una recomendación es que si vamos a hacer una analítica o unos exámenes para ver los valores de PSA, es recomendable estar 48 horas sin montar en bicicleta para que los resultados sean correctos. Por otra parte, uno de los últimos estudios realizados en los Estados Unidos concluyó que la próstata sí guarda relación con el ciclismo, y este estudio fue realizado con más de 400 personas. El dato más alentador de este estudio es que fue realizado por medio de encuestas, lo que le quita valor ya que los pacientes no pudieron ser analizados individualmente. En conclusión,
Podríamos decir que no hay relación directa entre problemas de próstata y la práctica del ciclismo, y cuando se han detectado resultados negativos en este sentido ha sido en personas que realizan un uso excesivo de la bicicleta o a nivel profesional. También podría decirse que si ya usted iba a sufrir de la próstata, estaba sufriendo de la próstata, podría darse cuenta al utilizar la bicicleta. Recomendaciones. Como hay estudios a favor y en contra, nuestra parte ahora es tomar las medidas de prevención o precaución posible. Lo principal para evitar la aparición de problemas de próstata cuando hacemos bicicleta es aliviar la presión que ejercemos sobre la zona perineal. Para ello te daré esta serie de recomendaciones. La primera es elegir un sillín ergonómico que te permita apoyarte correctamente. Los sillines con aperturas centrales eliminan parte de la presión. Evitar colocar el sillín demasiado alto. Nivelar el sillín correctamente, cosa que la punta del sillín no quede más alta que la parte trasera. Recuerda que si tienes una bicicleta doble suspendida, debes poner la parte trasera un poco más alta porque cuando te sientes el sillín echará un poco para atrás. Reduce la inclinación del cuerpo hacia adelante porque estar muy hacia adelante provoca más presión sobre el perineo. Siéntate en una postura adecuada y no estés sentado sobre la bicicleta por más de 2 horas seguidas. En conclusión, montar bicicletas tiene más beneficios que los beneficios que pudieran parecer menos del 1% de los que la practican. Además, para llevar una vida sedentaria es mucho mejor practicar algún deporte. ¿Y qué deporte mejor que el ciclismo, que no te causará ninguna lesión en tus extremidades y aumentará tu calidad de vida y satisfacción personal? No esperes más, ve a buscar tu bici y si no la tienes, compra una. Gracias por suscribirte. No olvides mirar los videos anteriores. Y algo más, compártelo con tus amigos.